Muy buenos días, mis queridos hermanos. Les saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Un cordial saludo a cada miembro de la Iglesia Evangélica Bautista Calvario. Gracias a todos los que están reuniéndose, a todos los que están uniéndose a nuestro culto hoy día, domingo 27 a esta hora 11 de la mañana. Nuestros cultos regulares se realizan cada domingo a las 11 de la mañana, luego otro culto el domingo a las 6 de la tarde y el día miércoles a las 7 de la noche. Estamos estudiando en cada culto un pasaje de las Escrituras, de un libro de la palabra de Dios. Estamos siguiendo la exposición de la palabra del Señor ahí. Entonces estás cordialmente invitado a que participes de nuestros cultos. Vamos a comenzar con palabras de oración en este tiempo, en esta mañana. Entonces yo le suplico que usted se junte, traiga su corazón al Señor en estos momentos para adorar a nuestro amado Señor y Salvador. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos las gracias por esta preciosa oportunidad, este precioso día que tú nos has dado para poder servirte, para poder adorarte. Cuida, guarda nuestras vidas. Tú, Señor, mejor que nadie, sabes todo lo que pasa en nuestros corazones y todo, Señor, todas aquellas cosas, Señor, y circunstancias que nos ha tocado y nos toca vivir cada uno de estos días. Tú controlas todo, tú estás siempre teniendo, Señor, en nuestras vidas misericordia, gracia, cuidado, Padre, y protección. Por lo cual te alabamos en esta mañana. Engrandecemos tu nombre, Señor. Alzamos nuestros corazones hacia ti. Ayuda a tu pueblo que está reuniéndose en estos tiempos. Ayuda a tu pueblo, Señor, que en esta mañana está tratando de hacer el esfuerzo de servirte. Bendícenos, Padre. Ayuda a cada uno de nosotros para ser más como el Señor Jesucristo. Gracias por la vida. Gracias por la salud, pero también, Señor, gracias por la enfermedad. Gracias por las diversas dificultades que pones a nuestras vidas. En este tiempo, Señor amado, no solamente, Señor, inclinamos nuestros ojos o elevamos una oración, Señor, pero queremos humillar nuestros corazones, pidiéndote misericordia para la vida nuestra, para la vida de nuestras familias, para la vida de nuestra iglesia, para la vida también, Padre, de nuestra patria y de nuestra nación. Gracias porque tú eres un Dios maravillosamente bueno, amplio en perdonar y misericordioso. Danos siempre oportunidad, Padre, como la que nos das hoy día para servirte. Te suplicamos que tú bendigas ahora todo este culto. Gracias a todos los que están añadiéndose a esta reunión. No tanto, Señor, a una conexión en internet por Facebook, sino a un tiempo de comunión contigo. Bendice el corazón. Ayúdanos, Señor, a conectarnos contigo principalmente. Esto todo te pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Bien, hermanos, qué bendición, qué privilegio estar aquí en este tiempo para poder adorar a nuestro Dios por medio de este culto y esta transmisión en vivo. Una cordial bienvenida a todos los que han ido añadiéndose, ¿no? Saludos para todos ustedes, mis amados hermanos. Gracias por reunirse. A Rosa Carmen, hermana. Saludo a Mariela, a Laura, a Damaris, hermana Ruth Juárez. Gracias por estar aquí reunidos. Sé que hay otras personas más, obviamente no puedo ver sus nombres, pero que el Señor les bendiga y ahora prepare su corazón. Vamos a estar ahí escuchando y meditando en la palabra de nuestro Señor. Para comenzar, hermanos, vaya buscando en la palabra de Dios en el libro de Isaías. Isaías capítulo 36. Ahí vamos a dar una pequeña lectura para comenzar hoy día nuestro estudio en esta mañana. Isaías capítulo 36 dice la palabra del Señor en la siguiente forma. Quiero hacerles una mención antes de entrar en la lectura. Este pasaje básicamente se repite palabra por palabra
en Segunda de Crónicas capítulo 32 y también está en Segunda de Reyes capítulo 18, ahí en adelante. Entonces, algunos piensan que es posible que Isaías, pues casi seguro que Isaías haya escrito esta parte de Crónicas y esta parte en Segunda de Reyes. Ahora, mis amados hermanos, daremos lectura a esta porción en un libro profético, una narrativa histórica. Y vamos a ver qué Dios quiere enseñarnos a través de este pasaje. Dice la Escritura en Isaías 36 lo siguiente, versículo 1. Aconteció en el año 14 del rey Ezequías que Sennacherib, rey de Asiria, subió contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. Versículo 2. Y el rey de Asiria envió al Rabsés con un gran ejército desde Laquis a Jerusalén contra el rey Ezequías, y acampó junto al acueducto del estanque de arriba en el camino de la heredad del lavador. Y salió a él Eliaquim, hijo de Hilcías, mayordomo de Sebna y escriba. Y nos dice aquí el texto, y Joá, hijo de Asaf, canciller, a los cuales dijo el Rabsacés: decida ahora Ezequías, el gran rey, el rey de Asiria, dice así: ¿qué confianza es esta en que te apoyas? Yo digo que el consejo y poderío para la guerra de que tú hablas no son más que palabras vacías. Ahora bien, ¿en quién confías para que te rebeles contra mí? He aquí que confías en este báculo de caña frágil en Egipto, en el cual si alguien se apoyare, se le entrará por la mano y la atravesará. Tal es Faraón, rey de Egipto, para con todos los que en él confían. Y si me decís, en Jehová nuestro Dios confiamos, ¿no es este aquel cuyos lugares altos y cuyos altares hizo quitar Ezequías y dijo a Judá y a Jerusalén: delante de este altar adoraréis? Ahora pues, yo te ruego que me des rehenes al rey de Asiria, mi señor, y yo te daré 2000 caballos. Si tú puedes dar jinetes que cabalguen sobre ellos, ¿cómo pues podrá resistir a un capitán, al menor de los siervos de mi señor, aunque estés confiando en Egipto con sus carros y su gente de a caballo? ¿Acaso vine yo ahora a esta tierra para destruirla sin Jehová? Jehová me dijo: sube a esta tierra y destrúyela. Entonces dijeron Eliaquim y Sebna y Joá al Rabsacés: te rogamos que hables a tus siervos en arameo, porque nosotros lo entendemos, y no hables con nosotros en lengua de Judá, porque lo oye el pueblo que está sobre el muro. Vamos a orar, hermanos, y pedir la dirección de Dios sobre su palabra. Señor amado, te damos las gracias por este precioso pasaje que hoy día nos toca aprender, estudiar, conocer, y permítenos, Señor, saber qué es lo que tú deseabas, Señor, que tu pueblo entendiera en esas épocas, en esas fechas, pero a la vez, Señor, que también tú nos ayudes a discernir qué significan estas cosas para nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Muy bien, mis hermanos, tremendo pasaje para estudiar el día de hoy. Como les dije, el libro de Isaías es un libro profético. En general, se dan muchas profecías de parte de Dios, se dan algunas indicaciones directas de Dios. Pero en el capítulo 36, en este pasaje, Isaías inserta, mis amados hermanos, una porción histórica. Y esto es cumplimiento de todo lo dicho hasta aquí, hermanos, por parte de Isaías. Recordemos como tema general, Isaías habla, hermanos, varios temas. Los estudiosos de la Biblia han visto como el trono glorioso de Jehová, la soberanía de Dios controlando al mundo y queriendo salvar al pueblo de Israel. Y esa es la idea principal, ¿no? Vemos al Dios soberano
proveyendo salvación para su pueblo. Y aquí, hermanos, en el capítulo 36 y 37, con esta parte histórica, hermanos, Isaías hace como una conclusión de todo lo que se ha dicho hasta ahora y lo que Dios está haciendo y va a hacer por medio de su pueblo, y cómo es que Dios controla y cómo es que Dios, aun cuando Israel no lo merece, quiere salvarles. Y esa es la idea, hermanos, aquí en el texto. Isaías rápidamente nos traslada a un momento histórico, a un momento en la vida de la humanidad. En el año 14 del rey Ezequías es lo que nos está narrando la escritura. En el año 14, hermanos, del rey Ezequías, nos dice aquí que Sennacherib, rey de Asiria. Sennacherib era el que estaba gobernando, reinando en ese tiempo este imperio, el imperio asirio. Asiria, hermanos, juntamente con el rey Sennacherib, sube, como dice aquí, contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las toma. Y las toma a cada una de ellas. Y el rey de Asiria envía, aquí estoy ya en el versículo 2, envía al Rabsaces con un gran ejército desde Laquis. En este pasaje, hermanos, histórico, vamos a ver dos asuntos grandes que se contraoponen. Es a veces, hermanos, en la vida diaria y en la vida de la humanidad, estas dos cosas se contraoponen y tienen una lucha. La humana pretensión de nosotros, criaturas de Dios, y la divina soberanía del Altísimo, el Creador. Esas dos grandes ideas vamos a verlas y contraponerlas aquí en la narrativa de esta historia. Hay otras formas en que se puede ver este pasaje, pero vamos a notar estas dos grandes cosas y cómo al final, como ya sabemos la conclusión, Dios es quien siempre tiene el control. Que Él nos ayude mientras vamos aprendiendo de la palabra del Señor. En primer lugar, vemos la pretensión humana. Todo el capítulo 36 vamos a ver esta narrativa y vamos a centrarnos en las partes donde se ve al ser humano tratando de ser más de lo que él mismo es. Unas cosas que tenemos que reconocer y que no podemos olvidar y que a veces nos hacen confundir como seres humanos comunes y naturales sin el pensamiento de Dios, en ser pretenciosos principalmente con Dios, es porque sí tenemos cierto poder y sí tenemos cierta capacidad. Hermanos, como nos narra la historia universal, Sennacherib, el rey de Asiria, existió y tenía un potente y tremendo y poderoso país y un ejército grande y poderoso que estaba conquistando las ciudades. El texto bíblico es congruente con la historia universal y la historia humana y nos dice que Asiria subió y con mucha facilidad contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. Hermanos, las ciudades en esos tiempos tenían un gran muro, murallas que las protegían, pero no fueron un problema. Sennacherib y su ejército las tomó fácilmente. Había cierto poder y cierta capacidad. Nos narra el versículo 2, y el rey de Asiria envió al Rabsaces, me parece que un nombre para uno de sus grandes jefes ahí, capitanes, no es necesariamente nombre propio de una persona, pero nos dice el texto que cuando el rey de Asiria envía, lo envía en el verso 2 con un gran ejército y va desde Laquis hasta Jerusalén. Hermanos, los asirios tenían un gran ejército. El ser humano naturalmente tiene cierto poder y cierta capacidad. Tenemos el poder y la capacidad, por ejemplo, de comunicarnos, de hablar. Y podemos persuadir a la gente. Tenemos el poder y la capacidad de estudiar,
de controlar, de manejar, por ejemplo, la creación en la cual nosotros hemos estado. Por ejemplo, el ser humano tiene el poder de controlar animales. Hermano, tú nunca has visto a un oso controlando a un humano o a un loro controlando a un humano. Pero sí se ve seres humanos controlando animales, y aún animales gigantes y grandes, como por ejemplo un elefante o una orca, que es una ballena asesina, ¿no? Y se ve al ser humano que tiene cierto poder y cierta capacidad. ¿Y cuántos gobiernos, cuántos reinos hay hoy día? Y hay una gran lucha de poderes hoy día, y lo vemos hoy día en nuestro país, ¿no? No solamente hay luchas internas entre nosotros, ¿no? Y hay poder, pero también hay luchas externas y poderes gigantescos y grandes, ¿no? Grandes países están muy interesados en qué es lo que pasa en Latinoamérica, como en nuestra patria. Rusia y la China tienen un gran poder y tienen influencia sobre nuestras vidas, con su tecnología, con su economía. Y por el otro lado está Estados Unidos y alguna parte de la comunidad europea. Y son dos tendencias ideológicas, pero que tienen poder, ya sea mental, ya sea económico, ya sea tecnológico. Ahora, y nosotros mismos nos vemos en nuestra vida común y corriente. Tú tienes cierto poder. De repente vives, por lo menos tienes el poder de alquilarte una casa. Esa capacidad de poder tener artículos tecnológicos como un celular, un televisor, una computadora, de repente por la cual hoy día estás viendo esta transmisión en vivo. Y hay qué tremendo poder hay en la vida del ser humano, de capacidad para que no estamos juntos todos, pero estamos, vamos a decir, no estamos juntos físicamente, pero estamos unidos en la distancia. Por lo menos, mientras estamos aquí, mientras estamos haciendo esta transmisión, tenemos aproximadamente 16 personas que yo puedo ver aquí conectadas a través de un celular o a través de, vamos a decir, una computadora, un televisor, mientras estás conectado a internet. El ser humano tiene poder y capacidad, sí, el ser humano tiene poder y capacidad, pero no confundas y trates de ser pretencioso y ser más de lo que somos. Otra cosa, hermanos, que quiero resaltar aquí en el texto, en esta historia, cuando nuestro poder y cierta capacidad que resulta de ser imagen de Dios, porque eso somos, el ser humano es imagen de Dios, por eso es que los animales no tienen esta capacidad. Pero hermanos, nosotros podemos equivocarnos y ser pretenciosos y tener menosprecio total hacia otras personas y hacia cualquier otra cosa. Y el versículo 3, la palabra de Dios es tremenda y directa para enseñarnos aquí sobre este gran peligro en nuestras vidas. Ya Rabsacés, perdón, ahí se me traba la lengua. Rabsacés va hacia ellos, va hacia ese pueblo, al pueblo de Judá, ahí seguramente cerca, Jerusalén está, para tomarla. Ahí está el rey Ezequías y comienzan una conversación. Pero quiero que noten en el versículo 3. Salió Eliakim, hijo de Hilcías, estos son judíos. Sale Sebna, el escriba, y Joa, hijo de Asaf, un canciller. Entonces ahí están ellos, un mayordomo, un escriba, un canciller, van al encuentro de quien les está rodeando y quien les está pidiendo rendición. Y en la vida de estos hombres asirios vamos a ver cómo es la pretensión humana. Les habla y les dice: decida ahora, Ezequías. Es la única frase cuando se menciona y se refiere ahí, por lo menos al comenzar esta interlocución. El gran rey, el rey de Asiria, dice así. Se nota que no hay sencillez ni de humildad. Ezequías también es rey. Y ciertamente, hermanos, como les digo, este rey aquí llamado Sennacherib, el rey de Asiria, no es un rey de un reino pequeño.
pero tiene un total menosprecio hacia otras personas. Y se nota, hermanos, que alguien menosprecia a otros cuando tú te ensalzas, cuando tú te engrandeces solo. ¿Cómo se presenta? Como el gran rey, el rey de Asiria. Imagínate, hermano, que hubiera un hombre que es predicador y él se presenta. Hermanos, yo soy el mejor predicador que tú vas a escuchar en toda tu vida. Es obvio que hay pretensión. El ser humano por naturaleza es pretencioso y con eso, hermanos, menosprecia a todos los demás. Se nota en el diálogo, en las preguntas que le hace después de presentar a su gran rey, este hombre aquí, este jefe, Rabsacés, con la pregunta dice: ¿qué confianza es esta en que te apoyas? ¿Qué tal menosprecio hacia otras personas? O sea, tu confianza no vale nada. Yo digo que el consejo y poderío para la guerra de que tú hablas no son más que palabras vacías. Hay un total menosprecio hacia lo que piensa, hacia su planificación, hacia la defensa que tienen. Y les dice: ahora bien, ¿en quién confías para que te rebeles contra mí? Hermanos, el menosprecio hacia otras personas siempre está en función a lo que pensamos acerca de nosotros. Hermanos, si hay una persona que siempre está pensando: uy, todo está contra mí, me dicen algo es contra mí, o lo que sea, hermanos, eres pretencioso. Hermanos, el mundo, quiero decirle, especialmente a cada creyente, el mundo no gira alrededor de ti. El mundo no está girando, todos los demás no giran las cosas alrededor de ti. Nuestra vida, hermanos, gira. Y toda la humanidad, toda la historia gira alrededor de otro ser, al cual ya vamos a hablar más adelante. Pero hay un total menosprecio en estos versículos. Como les dije y vuelvo a repetir el verso 5, yo digo que el consejo y poderío para la guerra de que tú hablas no son más que palabras vacías. Qué menosprecio hacia ellos. Lo que tú dices no vale. Lo que tú dices es vacío. Si tú hablas así con otras personas en tu trato, eres pretencioso. Eres pretencioso. Si tú dices: ¿en quién confías para que te rebeles contra mí? Ten cuidado cuando tu enfoque es muy, muy personal, muy egocéntrico. Ahí está la pretensión humana con un total menosprecio. Una tercera cosa dentro de la pretensión humana, hermanos, mientras estudiamos este pasaje. Aquí, hermanos, este capitán general Rabsacés, este principal en el ejército, cuando les habla, vamos a notar a partir del verso 6 al 7 que usa medias verdades. Y aquí vamos a tratar de explicar y buscar en nuestras vidas, hermanos, cuando hay pretensión. Miren lo que dice el texto. He aquí que confías en este báculo de caña frágil en Egipto, en el cual si alguien se apoyare, se le entrará por la mano y la atravesará. Tal es Faraón, rey de Egipto, para con todos los que en él confían. Ahora, hermanos, es obvio que aquí el rey de Asiria y este gran general Rabsacés que viene aquí para poder hablar contra los judíos, sabe que Judá, sabe que ellos han buscado o están teniendo algún vínculo con Egipto o en el pasado lo han hecho. Saben de sus ciertas alianzas que tienen con ellos y menosprecian esa alianza. Pero es verdad, o sea, yo quiero que usted entienda, a veces, hermanos, cuando nosotros somos pretenciosos, hay cosas que son ciertas, como por ejemplo la capacidad y el poder que tenemos. O vamos a decir, de repente hay alguien que estamos tratando con alguien y de repente sí, peca más que tú, ¿ya? O su pecado, bueno, se reveló, el tuyo no, pero el pecado de él ahora es visible. ¿Ya? O sea, hay verdades ahí, pero tenemos que ser cuidadosos de no usar las verdades a medias. Yo quiero que noten ustedes en otra de las frases ahí del Rabsacés,
y con este asunto de la pretensión humana, de tener cuidado de usar medias verdades. Nota ahí lo que dice el verso 7. Después de usar a Egipto, y ciertamente Egipto no es confiable. Eso es verdad. ¿Ya? Eso es verdad. Pero en el verso 7 está usando una verdad. Ustedes tienen una alianza con Egipto y Egipto no es confiable. Eso es verdad. Y ahora, usando esa verdad, introduce otro engaño. Un engaño ahí para desmotivarles a ellos en medio de la guerra. Verso 7 le dice, y si me decís, en Jehová nuestro Dios confiamos. Ahora, solamente piensa en esa frase. En Jehová nuestro Dios confiamos. ¿Es verdad o no que ellos confían en Jehová? Sí, es verdad. Está hablando parte de la verdad. Pero nota ahí en la pregunta y cómo mezcla las cosas. ¿No es aquel, hablando de Dios, cuyos lugares altos y cuyos altares hizo quitar Ezequías y dijo a Judá y a Jerusalén, delante de este altar adoraréis? Hermanos, tenga cuidado. No puedes andar por la vida pensando sobre ti o de las cosas que haces con medias verdades, con cosas a mitad. Porque a veces no entiendes o no entendemos. Pero obviamente es natural en los asirios que no conocen a Dios confundirse. Pero puede pasar en la vida del creyente. Puede pasar en la vida de una persona que ama y teme al Señor. Le pasó a Pedro. Pedro conocía a Cristo y en algún momento comenzó a menospreciar a los gentiles y ya no se juntaba con ellos, de tal manera que Pablo tuvo que llamarle la atención. Usando medias verdades, nos ponemos pretenciosos, ¿no? Pensando que podemos ser más que otros, somos pretenciosos. Y aquí él usa un asunto religioso, este hombre incrédulo, porque obviamente tiene un desconocimiento. Y aquí unas cosas para hacer aplicaciones a nuestra vida. Para el asirio, para el gentil asirio, no es normal pensar en el monoteísmo, porque para ellos hay muchos dioses. Y tampoco es normal el tipo de culto que Dios impartía y Dios definía para su pueblo. Y eso es una cosa importante, hermanos, para Israel en general. Tanto Israel, el reino del norte como el reino del sur, había un lugar específico para adoración. Se había establecido o un tabernáculo o un templo en el cual, hermanos, todos deberían centrar su adoración. Aunque no estás en el Polo Norte, estás en Perú. Si eres un judío ortodoxo, lo que deberías hacer es buscas tu brújula y ves hacia dónde está el templo y hacia ahí deberías orar. Esa era la idea. Había una centralidad en este lugar. Hermanos, así como ahora, hermanos, nuestra adoración tiene que estar centrada en Cristo. Era la idea, hermanos, ahí de parte de Dios para los judíos, que un solo lugar era el lugar de adoración. Y levantar lugares de adoración en otros lugares, como los lugares altos, era malo, era idolatría, era estar fuera de la voluntad de Dios. Y eso es lo que hizo este rey Ezequías. Cortó los lugares altos, porque no solamente se usaba esos lugares para adoración o tratar de emular una adoración a Dios, sino que se usaba también para otros dioses. Pero la adoración a Jehová es única, es exclusiva y con una sola dirección. Ahora, como les dije, está utilizando aquí este hombre medias verdades para consolidar su pretensión. Y aquí vamos a seguir avanzando, hermanos, en el texto. Versos 8 al 9 se nota sarcasmo. Cuando una persona, cuando un individuo, cuando nosotros en nuestra vida, hermanos, cuando tratamos con nuestro prójimo, usamos sarcasmo a son de burla. Ahora, hermanos, usar un sarcasmo para ilustrar algo no necesariamente es malo, pero si el objetivo es aplastar a otra persona, ya nuestra pretensión está sobredada. Pero note ahí lo que pasa en verso 8 al 9. Ahora le dice, pues, yo te ruego que me des rehenes al rey de Asiria, mi señor,
yo te daré 2000 caballos si tú puedes dar jinetes que cabalguen sobre ellos. ¿Cómo pues podrá resistir a un capitán, al menor de los siervos de mi señor, aunque estés confiando en Egipto con sus carros y su gente de acá? ¿Cómo? ¿Cómo vas a poder hacer eso? Ya, yo te doy caballos. A ver, le dice, ¿no? A ver, tráeme jinetes. Los judíos no tenían en sus defensas caballos y no tenían, vamos a decir, grandes jinetes. No era normal en su tipo de lucha, de guerra que ellos desarrollaban. No usaban caballos. Obviamente Dios lo había prohibido. Y están haciendo burla aquí, está haciendo sarcasmo de su defensa, de su estrategia, de lo que los judíos tenían. Tengamos cuidado con esos aspectos en nuestras vidas, hermanos. Tengamos cuidado cuando nos dirigimos, hablamos con otros, en nuestro trato con otros. Pretensión humana, hermanos, es muy común y muy natural en los seres humanos. Si tú estás fuera del reino de los animales, eres del género humano, naturalmente vas a querer ser pretencioso. Sigamos avanzando, hermanos, y en el verso 10 ya la pretensión de este hombre se manifiesta. Y tengamos mucha observación y mucho ojo en nuestras vidas con estos detalles. Ciertamente este hombre es incrédulo, todos los asirios son incrédulos, no conocen a Jehová de los ejércitos, pero miren lo que dice aquí. ¿Acaso vine yo ahora a esta tierra para destruirla sin Jehová? Y está usando medias verdades, hermanos. Jehová me dijo, sube a esta tierra y destrúyela. Voy a leer una vez más el verso 10. Está hablando un incrédulo. ¿Acaso vine yo ahora a esta tierra para destruirla sin Jehová? Jehová me dijo, sube a esta tierra y destrúyela. Tremenda la manifestación de pretensión de este hombre. Hermanos, nosotros hay que ser muy cuidadosos cuando usamos y utilizamos a Dios para aseverar algo que Él no necesariamente nos ha dicho directamente o no estemos seguros de ello. Un consejo aquí, aún a nosotros los predicadores, asegurémonos que lo que vamos a decir que Dios ha dicho sea lo que Dios ha dicho. Pero aquí es una pretensión de parte de este hombre incrédulo que está utilizando a Dios mismo para apocar, para destruir al pueblo de Dios. Es manifiesta, hermanos, aquí la pretensión. Ahora, hermanos, como esto es una vista en la vida de un incrédulo, es normal, hermanos, en los incrédulos que hayan estas cosas. Es normal, hermanos, que un incrédulo manifieste ser pretencioso. Pretencioso significa ser más de lo que eres. No estamos diciendo que seas menos. Pero cuando nosotros, hermanos, somos pretenciosos, estamos menospreciando principalmente a Dios. Mira lo que dice versos 13 al 21. Ya después de haber dicho que es Dios quien le ha traído, que Dios le ha ordenado, aunque hay algo de verdad en ello, hermanos. Dios levantó a Siria para destruir y llevar una parte del pueblo, no a la totalidad. Se llevaron al reino del norte. Más tarde Babilonia va a ser levantada para llevar al reino del sur, a Judá. Está usando una parte que es de verdad. Pero este hombre no está confiando en Dios. Solamente seguramente ha escuchado algo que estaba escrito ahí en la Biblia, algo que los judíos naturalmente creían, alguna profecía por ahí. Pero ya en versículos 13 en adelante se va a ver un menosprecio por Dios. Miren lo que dice los versículos que tenemos aquí adelante. Entonces el Rabsacés se puso en pie y gritó a gran voz. Él comenzó a hablar fuertemente, aunque a pedido de, ¿cómo se llama? Los que habían ido ahí como representantes para escuchar las demandas del rey de Asiria, estaban pidiendo, no hables en nuestra lengua, para que el pueblo no se intimidara. Pero a él nada le importa. Entonces él comienza
y se pone en pie, grita a gran voz en la lengua de Judá, en el hebreo, diciendo: oíd las palabras del gran rey, el rey de Asiria. No ha cambiado su tema. Ellos se creen grandes y ciertamente tienen cierto poder, pero no son más grandes que Dios. El rey dice así: no os engañe Ezequías, porque no os podrá liberar, ni os haga Ezequías. Y ahí comienzan los problemas. Si son hombres que han sido enviados por Dios, nunca hablarían o dirían lo que va a decir aquí este hombre. No os haga Ezequías confiar en Jehová, diciendo: ciertamente Jehová nos librará. No será entregada esta ciudad en manos del rey de Asiria. No escuches a Ezequías, porque así dice el rey de Asiria: haced conmigo paz y salid a mí, y coma cada uno de su viña, cada uno de su higuera, y beba cada cual las aguas de su pozo, hasta que yo venga y os lleve a una tierra como la vuestra, tierra de grano y de vino, tierra de pan y de viñas. Dice: mirad que no os engañe Ezequías, note ahí, diciendo: Jehová nos librará. Y ahí, hermanos, el menosprecio por Dios comienza del ser humano. ¿Acaso libraron los dioses de las naciones cada uno a su tierra de la mano del rey de Asiria? ¿Dónde está el Dios de Amat y de Arfad? ¿Dónde está el Dios de Sefarbaim? ¿Libraron a Samaria de su mano? ¿Qué Dios hay entre los dioses de esta tierra que haya librado su tierra de mi mano, para que Jehová libre de mi mano a Jerusalén? Pero ellos callaron y no le respondieron palabra, porque el rey así lo había mandado, diciendo: no respondáis. Eliakim, Hilcías y Sebna retornan. Aquí el mayordomo, el escriba, el canciller vuelven al rey. Y sí, están ellos apesadumbrados por todo lo que han escuchado y contaron las palabras, dice, del Rabsaces. Qué tremendo, hermanos, es ver aquí la pretensión humana. Finalmente, hermanos, cualquier pretensión humana, hermanos, es un menosprecio hacia Dios. Hermanos, algo para analizar nuestras vidas y nuestros corazones en este tiempo, en esta mañana. Si Dios nos ha dado cierto poder y ciertas capacidades, si Dios, hermanos, nos ha dado ciertas habilidades, cierta inteligencia, cierto control sobre la creación que Él ha hecho, pero eso no nos da derecho, hermanos, a menospreciar a otros, a confluir de tal manera de pensar de que nosotros tenemos el control de las cosas y aplastar a otras personas en nuestras vidas, menospreciarles totalmente a otros y ser totalmente pretenciosos pensando de que somos algo por nosotros mismos. La autoestima, hermanos, no es buena en ninguna forma. La confianza en Dios, sí. No seas pretencioso, porque si eres una persona pretenciosa, estás menospreciando a Dios. Vamos a terminar, hermanos, esta parte orando a nuestro Señor. Me ha faltado tiempo, quería cubrir el otro capítulo, pero será, hermanos, la próxima semana, que ya no hablaremos de la pretensión humana, la repasaremos, pero hablaremos, hermanos, de la soberanía y el control absoluto de Dios para nuestras vidas. Y ahora, hermanos, vamos a orar pidiéndole a Dios que nos cuide y guarde nuestros corazones para no pretender ser más de lo que debemos de ser. Vamos a orar. Padre Celestial, la Escritura nos anima a los creyentes, sobre todo, a pensar de nosotros con cordura, a no pensar más allá de lo que somos. Padre, y naturalmente nuestro corazón es soberbio, nuestro corazón es altivo. Muchas veces, Padre, pretendemos jugar
a ser Dios. Y perdónanos, Padre, porque se nota en nuestras relaciones interpersonales, en nuestro trabajo, en cómo vemos a otras personas, en las acciones que realizamos, en la forma que pensamos, en la forma que hablamos. Padre, hemos visto la vida de incrédulos. Es normal que esto ocurra en la vida de ellos. Pero Padre, que no haya pretensión en la vida de tu pueblo, sino un total sometimiento y humillación ante tu todo control. Señor, nosotros no tenemos autoconfianza, tenemos una total confianza en tu persona, que eres quien controla y quien guías nuestras vidas. Sabemos que nada, Señor, del transcurso de la historia ocurre por casualidad, ocurre por error, Señor, ocurre porque tú tienes el control y la dirección absoluta de la historia de la humanidad y de la historia de nuestras vidas. Te pedimos que tú nos ayudes en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Una cordial bienvenida, hermanos, a cada uno de ustedes. Gracias por estar reunidos aquí en este tiempo maravilloso, precioso, con la palabra del Señor. Vamos a dar unos saludos. Yo sé que algunos más han entrado aquí a través del Facebook. Bienvenidos a cada uno de ustedes, hermanos. Han ido añadiéndose cada vez más personas aquí a nuestra transmisión. Que el Señor les ayude, que el Señor les bendiga. Vamos ahora, hermanos, a tomar nuestro tiempo para alabar a Dios y nuestro siguiente culto de adoración aquí en unos momentos. Vamos a cantar, mis amados hermanos, a cantar a nuestro Señor, y nos vamos alistando, buscando para entonar himnos en esta Él hace una obra maestra en esta mañana. Todavía ya va a ser tarde, pero en esta mañana vamos a entonar algunos himnos. Uno de estos primeros himnos que vamos a estar entonando es el canto número 366, que nos habla de cuál debe ser, hermanos, cuál es el anhelo de tu vida. ¿Qué es lo que más deseas para tu vida? Dice aquí el canto que vamos a entonar: mi anhelo eres tú. Y dice que mi espíritu, Padre, te busque. Presencia me
amas a Dios con tu fiel corazón. El canto 373 manifiesta cómo es la vida de un hombre que ama a Dios. Es un hombre fiel, un hombre que de verdad quiere seguir y servir al Dios que ama. Hombres fieles es el título del himno que vamos a estar entonando esta mañana. Los ojos de Cristo corro hacia el final, recompensa divina allí tendré. Hombres fieles corrieron y en el cielo ya está, en la misma carrera seguiré. Hombres fieles del pasado han luchado hasta vencer, yo seguiré su ejemplo. Hombre fiel, yo quiero ser. Fue Noé con los fieles, Abraham y José, y Moisés con paciencia le siguió. Veo a Pedro y a Pablo a la meta llegar, la carrera de fe se terminó. Hombres fieles del pasado han luchado hasta vencer, yo seguiré su buen ejemplo. Hombre fiel, yo quiero ser. Hombre fiel, mujer fiel, todos los cristianos debemos querer ser fieles a nuestros. Canto 47 nos habla de la adoración que debemos dar a nuestro Dios. Y es un canto alegre, un canto animado, que nos motiva, hermanos, a dar toda la adoración que nuestro Señor se canta un himno al Salvador, dice la primera estrofa. Canta un himno al Salvador, ven adoremos a Dios. Puedes confiar en tu andar, ven adoremos a nuestro Dios. Sus obras muestran su esplendor, ven adoremos a Dios. Pronto vendrá y reinará, ven adoremos a nuestro Dios, adoremos a
es la mejor cosa que el hombre, el ser humano, puede hacer en esta tierra. Ya, hermanos, ya pensando en buscar la palabra del Señor, buscar a Cristo como nuestro amigo. El canto 104 habla Cristo, mi íntimo amigo, y vamos a cantarlo a modo de testimonio, hablando a otras personas. Y quiero también, hermanos, mientras vamos pensando en este himno y vamos cantándolo, si puedes compartir, hermanos, este video con otras personas, porque vamos a hablar, Cristo es suficiente. En esta mañana vamos a ver un pasaje en el libro de Hechos y vamos a ver qué cosas no son suficientes y cómo Cristo es suficiente. El canto 104, este amigo que es Cristo, quisiéramos también que otros lo tengan. Comparte, hermanos, para que también puedan ver acerca de la suficiencia de Cristo Jesús. Cristo es mi amigo más fiel, nos decía este cántico. Qué bendición de haber podido, hermanos, estar entonando y cantando a nuestro maravilloso Dios. Gracias por estar participando de este tiempo bonito aquí con la palabra del Señor. Y ahora vamos alistándonos, vamos ahora a estar meditando en la palabra de Dios. Busque el libro de Hechos. También estoy abriendo aquí mi Biblia. Busca tu Biblia, mi querido hermano. No te concentres en otra cosa. Y yo te animo a que ahí estés abriendo en el libro de Hechos. El libro de Hechos, al capítulo 19. Vamos a tener que conectarnos ahí en el internet para poder tener aquí la presentación en esta mañana. Mis amados hermanos,
hemos estado viendo y dejamos al apóstol Pablo en el capítulo 18. Él estaba en Corinto, luego había vuelto a Antioquía y ahí comienza el tercer viaje misionero. En el tercer viaje misionero se encuentra ahí en varios lugares, pero también, hermanos, aparece en cierto lugar mientras Pablo está predicando, aparece Apolos, y esto nos narra el capítulo 18, y vimos ahí, hermanos, cómo la obra de Dios avanzaba, cómo Dios iba haciendo su obra. Pero aquí, hermanos, en el capítulo 19, solamente 7 versículos para considerar en este tiempo, en esta mañana, hermanos, muy importante para la vida personal y sobre todo para aquellas personas que necesitan y están buscando qué hay más allá de esta vida, qué es necesario en esta vida. Y vamos a notar algunos detalles preciosos aquí mientras vamos viendo el texto, mientras vamos analizando aquí la palabra del Señor en el libro de Hechos capítulo 19. Quiero suplicarles, mis queridos hermanos, a todos ustedes. Yo sé que estar en casa es una cosa diferente a estar aquí en la iglesia misma. Pero concéntrese. No haga otra cosa más que dedicar su tiempo a aprender de la palabra de nuestro Dios. Y ahora vamos a entrar en ese punto. Y si puedes compartir, hermanos, este video para alguna persona que no conoce a Cristo, esto va a ser una buena enseñanza y lección que es necesario, hermanos, para la vida de cada ser humano. Solo Cristo es suficiente, le he titulado a estos versículos que vamos a meditar en esta mañana. Verso 19 nos dice así la palabra de Dios. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores al norte, vino a Éfeso. Y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Y eran por todos unos 12 hombres. 12 hombres. Vamos a orar y pedir una vez más la guía de nuestro Dios para aprender de su palabra en esta tarde. Padre Celestial, gracias te damos porque nos permites la vida. Nos has guardado, Señor, la vida en estos días. Sabemos, Padre, que durante todo este tiempo, durante todo este año y pico, Señor, que ha pasado, muchos han partido a la presencia del Señor. Pero con todo, Señor, tú hasta ahora nos mantienes a nosotros. Nos cuidas, nos guardas, nos permites la vida. Y te glorificamos, Padre. Y no solamente por ello, Señor, sino también te glorificamos porque tú eres un Dios maravillosamente bueno. Y nos has dado la posibilidad de conocerte, la posibilidad de aprender de ti. Y queremos mirar este pasaje y ver, Padre, qué nos enseñas a través de la obra de Jesucristo, por medio de su iglesia y por medio del Espíritu Santo en el libro de Hechos y aquí en el capítulo 19, específicamente en versos 1 al 7. Ayúdanos, Señor amado, te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, estamos aquí ya para estudiar este precioso también pasaje en el capítulo 19. Y hermanos, nos comienza la historia aquí que vamos a cubrir y estos eventos aquí que vamos a estar aprendiendo y dilucidando de la palabra de Dios, que estaban ocurriendo dos eventos casi en simultáneo.
Mientras Apolos estaba en Corinto, ya recuerden, Apolos había aprendido, era un maestro elocuente, poderoso, fervoroso, pero desconocía ciertas cosas, y Ananías y Zafira, perdón, no, son otros hermanos ahí. Se me van los nombres de él, tengo memoria pequeña ahí, pero los que hacían carpas con Pablo, estos hermanos hicieron ahí una ayuda en la vida de este siervo del Señor, Apolos. Le encaminaron en el conocimiento de Cristo, y él fue sencillo y él aprendió más y mejor, y pudo ser un gran testimonio en la iglesia de Corinto. Pablo, dice la Escritura, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Vino a Éfeso. Ya recién después de casi unos minutos viene. Los que habían ayudado a Apolos eran Aquila y Priscila, ¿no? Son dos hermanos ahí, ¿no? Que le enseñaron a nuestro hermano Apolos. Pero están ocurriendo dos cosas simultáneas. Apolos y Pablo están haciendo la obra de Dios. Apolos en Corintio. Pablo había estado en la parte de arriba, la parte norte de Éfeso, y inmediatamente toma él un camino directo, no hace el camino normal, hace un camino directo y va a Éfeso. Recuerden, parte ya de su tercer viaje misionero. Pero quiero resaltar el versículo 1, aquí, mis amados hermanos, donde dice el texto, mientras él está descendiendo, la última frase, vino a Éfeso, ¿y qué nos dice el texto? Y ahí en este lugar, hallando a ciertos discípulos. Les pregunto, ¿qué encontró Pablo? ¿Encontró cristianos? ¿Encontró hombres que conocían la palabra del Señor? El término aquí, ciertos discípulos, la forma en que está estructurado, no revela que no eran necesariamente, mis amados hermanos, que no necesariamente eran cristianos los que aparecen aquí en el texto. Como nos dice las palabras ahí, eran ciertos discípulos, ¿no? Tenían, vamos a decir, reputación de personas que seguían a alguien. Eran aprendices, un determinado grupo de aprendices. La palabra discípulo se definía a una persona que era aprendedor, que era alumno de alguien, ¿no? También se usaba y se usa intercambiablemente como hermanos. Pero el término ciertos es solamente señalando ahí a las personas, no está identificando, hermanos, que ellos eran cristianos. Pero eran personas que tenían, en cierta forma, como dice aquí, cierta religiosidad y cierta piedad. Por eso es que Pablo se les acerca. Y aquí algunos detalles, hermanos, para comenzar a introducirnos en la enseñanza de hoy. Cierta religiosidad o cierto estilo de vida, vamos a decir, religioso o piadoso, ¿es suficiente para tener salvación? ¿Qué piensa? Hay un dicho que se dice, todos los caminos conducen a Roma, refiriéndose a que, bueno, otros usan, no, todas las religiones igual nos van a llevar y nos van a guiar a Dios. ¿Eso es cierto? ¿Eso es verdad? ¿Qué posibilidad hay de que eso ocurra? Y podemos nosotros, hermanos, decir por aquí, por allá, bueno, sí, ¿no? Es lo mismo, el Dios de la Biblia es lo mismo que vamos a decir, que lo que creen los budistas o lo que creían nuestros antiguos incas. Había un ente, hermanos, había un Dios, una deidad inca hace ya muchos años en la mente de los del Tahuantinsuyo. A ver, ellos adoraban lo que más conocemos, ¿no? A la luna y al sol,
El sol es el Inti Raymi, el dios sol, ¿no? El dios sol. Pero hermanos, sobre ellos había un dios total, completo. Se llamaba el Apukuntixi Huiracocha, palabras quechuas, las cuales nosotros hemos aprendido en la historia. Pregunta, algunos pueden decir, pero ese es el Dios soberano, ¿no? Bueno, Pablo usó una apología muy parecida, una analogía, perdón, una comparación ahí al Dios no conocido en cierta ciudad griega ahí, cuando estaba predicando a ese Dios no conocido. Pero hermanos, vamos a pensar, cualquier pensamiento de religiosidad, cualquier acto de piedad, ¿es suficiente para que uno pueda conocer a Dios? La respuesta es no, hermanos. Vas a notar aquí en el texto que no es suficiente. Aunque estos hombres, y vamos ahorita a definirlos, quiénes son y qué están haciendo, a qué se dedican, qué es lo que conocen, cómo es su religión, no es suficiente, hermanos. Querido amigo, especialmente si estás escuchando, y nosotros que compartimos con otras personas, obviamente con mucho cuidado y con mucho respeto. No es suficiente tener una religión para ser salvo. No es suficiente que vayas a una iglesia para ser salvo. No es suficiente que hagas actos de generosidad, de bondad para ir al cielo y ser salvo. No es suficiente. Por eso es que Pablo se acerca a estos hombres y les ve, tienen una apariencia de piedad, tienen una apariencia de religiosidad. Lo que Pablo normalmente hacía, se juntaba con judíos, gente que por lo menos tenía un contexto del Dios de la Biblia, y les comenzaba a hablar. Y estas personas tenían esa apariencia, tenían ese contexto religioso, pero no es suficiente. No es suficiente cierta religiosidad. El apóstol Pablo nos dice que hallando estos discípulos, se les acercó y comenzó a conversar con ellos. En la conversación, verso 2 dice, les pregunta. Ya Pablo les ha visto, ha estado con ellos, ve, seguramente se acercó ahí por la forma en que de repente estaban leyendo la Biblia. Pero quiero que noten, les pregunta. Y es Pablo muy directo, pero luego vamos a hablar de este asunto. Pero dice, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Ahora, estos hombres tenían cierto conocimiento de la palabra de Dios, de las Escrituras, pero no tenían todo el conocimiento completo. Y hermanos, cierto conocimiento de la Biblia no es suficiente. Hoy en día hay muchas personas religiosas o cristianos que pretenden ser cristianos porque tienen una Biblia en la mano o porque mencionan pasajes bíblicos. Vi una noticia muy cercano mientras estamos pasando esta mañana, un noticiero ahí, se encontró una mujer que se denominaba pastora evangélica y estaba dedicada al tráfico de menores y a la prostitución. Seguramente que conocía ciertas cosas de la Biblia esta persona. Y hay personas así. Y puede haber, aún en iglesias que decimos que somos de sana doctrina, que somos fundamentalistas, puedes conocer la palabra de Dios, puedes tener cierto conocimiento, puedes leer ciertos libros, puedes leer grandes teólogos, puedes hacer mención de grandes nombres ahí, pero cierto conocimiento, una parte del conocimiento bíblico, no te hace salvo. No es suficiente. Y ellos no tenían la verdad completa. Y cuando les voy a hablar de este tercer punto, voy a hacer también
me voy a quedar en el segundo punto nomás aquí. Quiero hacerles hincapié a ciertos detalles aquí, mis amados hermanos. ¿Por qué el apóstol Pablo les pregunta lo siguiente? Y voy a irme a la narrativa bíblica, a la narrativa ahí en la palabra de Dios. Miren la pregunta en el verso 2. Ya, si no tienes una Biblia, quiero que prestes atención aquí mientras vamos leyendo Hechos capítulo 19, donde estamos. Pero presta atención para tus orejas. Dice ahí, les dijo, miren lo que les va a preguntar. ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Quiero que noten esta pregunta para aclarar algunas cosas en cuanto a asunto doctrinal y salvación también, hermanos. ¿Cuándo, según la pregunta del apóstol Pablo, se recibe al Espíritu Santo? Vuelvo a hacer la pregunta de Pablo. ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? ¿Cuándo se recibe al Espíritu Santo según la pregunta del apóstol Pablo? Uno recibe al Espíritu Santo en el momento en que cree. Por eso es que Pablo básicamente está consultando sobre la salvación de estas personas. Él no está poniendo en tela de juicio su religiosidad. Y puede ser que tú tengas una religión, y yo no estoy cuestionando tu religión, ni tu forma de piedad y tu estilo de vida moral. Tampoco estoy cuestionando tu conocimiento acerca de ciertas cosas de la palabra de Dios. Pero la pregunta es, ¿el Espíritu Santo está morando en tu vida? Ya, esa es otra pregunta. Y eso cuando pasa, es la pregunta correcta. Por eso es que Pablo les dice, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Queridos hermanos, para clarificar un punto en nuestra mente. El Espíritu Santo se recibe inmediatamente cuando uno cree en Cristo Jesús. Las únicas ocasiones en que varió un poco este detalle, hermanos, es con los apóstoles al inicio del Pentecostés. Ellos ya creían en Cristo, pero les dijo que esperaran al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo vino a ellos y vino en una forma especial entre los discípulos y 120 personas más que estuvieron ahí en este lugar esperando la venida del Espíritu Santo. Pero hermanos, en general, para todos los demás, en el momento en que uno cree en Cristo Jesús, pone su confianza total en Cristo Jesús, el Espíritu Santo viene a la vida de las personas. Y hermanos, ocurre un cambio, un asunto espiritual. Hermanos, no es suficiente cierta religiosidad, no es suficiente cierto conocimiento aún de la palabra de Dios. Tampoco es suficiente, hermanos, ciertos ritos que nosotros podamos hacer. Y quiero notar aquí en el texto este detalle que va a ser muy notorio para nuestras. Mira lo que le sigue preguntando en el versículo 3, después de preguntarles si han recibido al Espíritu Santo. Y ellos, su respuesta les dice, bueno, a ver, ¿cómo es eso? Ellos le responden, y ellos le dijeron, leo de nuevo la mitad del segundo verso, y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces, bueno, Pablo quiere saber qué cosa es lo que saben, en qué está dependiendo su piedad, su aparente religiosidad, ¿no? ¿Discípulos de qué son? Entonces, ahí en el verso 3, entonces les dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ese es un segundo aspecto después de ser salvos, ¿no? Está hablando del bautismo físico. Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Está hablando de Juan el Bautista. Ellos están hablando de Juan el Bautista. Recuerden, hermanos, Juan el Bautista predicó 3 años, bueno, antes de los 3 años de que Jesús ingresara en su ministerio público hasta su muerte. ¿No? Hasta su muerte. Probablemente Jesús entre los 30 hasta los 33 años fue su ministerio público. Pero Juan el Bautista estuvo antes predicando y siempre estaba predicando el bautismo, bueno, el arrepentimiento de pecados y bautizarse porque el reino de los cielos se ha acercado, y les hablaba de alguien que es sumamente importante.
Pero esta gente aquí, ellos se habían, vamos a decir, bautizado en el bautismo de Juan, bajo este conocimiento. Y Juan el Bautista, hermanos, sí enseñaba directamente la palabra de Dios en ese tiempo, antes de que Jesús entrara a la escena histórica y estableciera el cristianismo como el camino para la salvación. Ahora, les hago una consulta. ¿Qué hicieron estos hombres? Ahora, son personas que tienen religiosidad, que tienen cierto conocimiento del Antiguo Testamento, son discípulos de Juan y han hecho un rito, se han bautizado. Ya se habían bautizado una vez, pero no es suficiente. Querido amigo y querido creyente, las prácticas religiosas de una iglesia no nos salvan. El bautismo, como manda la Biblia, por inmersión, es metido completamente en agua, y esto, para recordar a algunos, bautismo significa sumergir algo dentro de, o meter algo dentro de. Baptismo en griego, ¿no? El bautizar es esa acción de meter algo dentro de. Es imposible otro tipo de bautismo. Está hablando y refiriéndose aquí el apóstol Pablo a estos hombres. Y ustedes han tenido un bautizo, se han sumergido en las aguas bajo algo. Sí, nos hemos sumergido bajo el bautismo de Juan. Y estaba bien en ese tiempo. Pero una vez más, mis queridos hermanos, no es suficiente. Y querido amigo, no es suficiente. Ni la religiosidad, ni cierto conocimiento bíblico. De repente, alguna vez aún has sido una iglesia evangélica o cualquier tipo de iglesia. Y por último, has estado en una iglesia de repente evangélica y te has bautizado. No es suficiente para la salvación. Bueno, a mí me bautizaron de niño. Yo hice mi primera comunión, tomé un pancito y me dieron a beber algo ahí. Yo hice algo como eso, ¿no? A mí me bautizaron 7 veces, ¿no? Me llevaron al río Jordán y me bautizaron. Bueno, el rito religioso no salva. No es suficiente para entender, hermanos. La aparente piedad, la aparente religiosidad no es suficiente para salvación. Segunda cosa en esta mañana que quiero dejar claro: cierto conocimiento de la Escritura, aún memorización de las Escrituras. Y normalmente estos hombres piadosos de esas fechas, de esas épocas, sabían de memoria la Escritura. Pablo, hermanos, era un ejemplo clásico de esto. Pablo era un hombre sumamente preparado bajo los pies de Gamaliel. Y él conocía la Escritura, yo me imagino, de izquierda, de derecha a izquierda y de izquierda a derecha, porque el hebreo lee al revés. Tú no podrías discutir con Pablo de un pasaje, seguro que él sabría de memoria, pero no fue suficiente para Pablo conocer la Biblia para ser salvo. No fue suficiente para estos hombres, discípulos de Juan, ser religiosos, tener cierto conocimiento bíblico o haber sido expuestos a cierto rito externo. Querido amigo, si tú estás en esta situación, te digo, no es suficiente. Y viene la gran pregunta para nuestras vidas. Y entonces, ¿qué cosa es suficiente? Ahí está la respuesta, mis amados hermanos. Solo Cristo es suficiente. La narrativa aquí que tenemos en el libro de Hechos, de parte del escritor, del evangelista Lucas, nos dice lo siguiente, después que ellos responden, pues, ¿cómo fuisteis bautizados? En el bautismo de Juan. Y ahí el apóstol Pablo les dice, ¿no? Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Hermanos, Juan no era el punto final.
las enseñanzas de Juan el Bautista no eran las enseñanzas máximas, completas y totales. Había alguien más después de él, quien es la conclusión, hermanos, de todo el Antiguo Testamento, de toda la ley mosaica, de toda la palabra de Dios. Y es ahí donde el apóstol Pablo les lleva. Les dice que Juan había dicho, después de hablar del arrepentimiento, que el pueblo debía creer en aquel que vendría después de él. ¿Y quién es ese que vino después de Juan el Bautista? Esto es, dice la Escritura, versículo 4, Jesús el Cristo. Te pregunto a ti, querido amigo. No te estoy diciendo si tienes un conocimiento mental de Jesucristo, porque estos discípulos de Juan también habrían escuchado de Jesucristo, pero no habían puesto su confianza en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, en el camino, la verdad y la vida, y que nadie viene al Padre sino por él. Y Dios, hermanos, hace su obra milagrosa, les da entendimiento a estas personas que son religiosas, que tienen cierto conocimiento de la Biblia, que se han aplicado cierto rito bíblico, pero ven que nada es suficiente y que solamente Cristo es suficiente. Y en verso 5, entre verso 4 y verso 5, cuando oyeron esto, hermanos, esa es una frase ahí sumamente importante que nos narra en un sentido lo que está ocurriendo en sus corazones. Ellos llegan a convertirse. Ellos en sus corazones llegan a aceptar al que viene después de Juan, al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo para su salvación. Es por eso que cuando ellos creen en Cristo, recién son bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. Una de las razones, hermanos, por las cuales existió el rebautismo y se practicó en tiempos de la Reforma, y a algunas personas se les llamó anabautistas, rebautizadores, es porque ellos, hermanos, trataban de hacer entender que no era suficiente la religiosidad, no era suficiente cierto conocimiento de la Biblia, no era suficiente los ritos religiosos, que lo único suficiente era Cristo Jesús, y aquel que recibía a Cristo Jesús como su Señor y su Salvador para la vida, para obtener vida eterna, de haber encontrado el camino, la verdad y la vida, recién y solamente recién podían ser bautizados. Es por eso que estos hombres, mis queridos hermanos y querido amigo, se bautizan nuevamente, son rebautizados. Pablo era un perfecto anabautista en este momento. Y hay algo especial que quiero narrar en el texto, en el versículo 6, para confirmar, sobre todo en la vida del creyente judío, y para que sea visible a todos de que también a este grupo, hermanos, el Espíritu Santo vino a los judíos en Pentecostés principalmente. Luego cuando se predicó a los gentiles, luego cuando se predicó a los samaritanos, y aquí finalmente a los discípulos de Juan en este punto de la historia de la iglesia del primer siglo. Hermanos, Pablo hace algo ahí visible, les impone las manos y viene el Espíritu Santo y confirma todo este acto de que también a los discípulos de Juan están entrando dentro de este grupo de gente salvada. Y por eso es que hay esta manifestación de hablar en lenguas y profetizar. Y eran en total, nos dice la Escritura, 12 hombres. Pero son ocasiones especiales. Así como los que, por ejemplo, en el tiempo de Pentecostés, los únicos que recibieron en forma fenomenal, con milagros y esas cosas, el Espíritu Santo, con hablar en lenguas, fueron, los 120 que estaban ahí. Pero los demás se convirtió en una multitud y no hablaron en lenguas. Ese mismo día, en esos mismos instantes. Y luego ellos
recibieron al Espíritu Santo porque creyeron y luego se bautizaron, eso es todo. Pero aquí sucede en una forma inversa, porque solamente era para confirmar estos grupos. 4 grandes grupos que usted puede encontrar en el libro de Hechos sobre este asunto. Para los judíos, para los gentiles, con Cornelio, para los samaritanos y para los discípulos de Juan. Solamente en ese grupo se ve que hablan en esta forma, en lenguas, hay manifestación de estos milagros. Pero después uno cree y el Espíritu Santo automáticamente llega a la vida de las personas. Tú puedes notar a través de todo, repasa el libro de Hechos, no vas a notar que en otras partes hay esta manifestación. Pero hermanos, volviendo a nuestro tema y centrándonos en lo que queremos decir sobre la suficiencia de Cristo. Querido amigo, y a los que ya hemos creído en Cristo Jesús, de repente hay algún creyente que sí ha practicado y está practicando cierto tipo de religiosidad, dice yo voy a cierta iglesia como la nuestra, somos una iglesia bautista y te identificas más como bautista que como cristiano y tienes cierto conocimiento de la Biblia o de repente tus padres te han comunicado, te has expuesto a ciertos ritos dentro de la iglesia, pero nada de eso salva. Lo único que salva es Cristo Jesús. Y si hasta este momento de tu vida tú no has abierto tu corazón a que Jesucristo sea el Señor y Salvador de tu vida, todavía no tienes la salvación. Eso se hace una sola vez en la vida y ocurre el nuevo nacimiento. Dice la Escritura, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Si todavía no eres una nueva criatura, te invito a que seas una nueva criatura. Y si ya eres una nueva criatura, te animo a que sigas perseverando en el camino de Dios. Que la piedad y tu conocimiento de la palabra de Dios y tu obediencia a ciertas cosas que debemos hacer dentro de la iglesia sean manifiestos a todo para provecho de otras personas, tu familia, de tu iglesia local, de la sociedad. Que el Señor nos ayude. Vamos a terminar con palabras de oración. Padre Celestial, gracias te damos porque no somos salvados, Señor, por solamente hacer religión, Señor, por ir a la iglesia. No somos salvados, Señor, solamente por leer alguna parte de la Biblia, conocer parte de la Biblia. No somos salvados, Señor amado, ni siquiera por una práctica religiosa. Somos salvados por una persona. Cuando dejamos que el Dios eterno, el Dios de los cielos, el Señor Jesucristo, entre a nuestras vidas. Ayúdanos, Padre, a nosotros los que ya creemos, a vivir, Señor, nuestras vidas de piedad, nuestra vida del conocimiento de la palabra de Dios, nuestra vida de obediencia, Señor, sujetas al señorío de Cristo. Y aquellas personas que no te conocen, procúrales, Padre, en este tiempo, darles la oportunidad de recibir a Cristo como su Señor y Salvador personal. Todo esto te suplicamos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Queridos hermanos, queridos amigos, gracias por reunirse en este tiempo. Yo estoy sumamente agradecido porque usted ha dispuesto su tiempo para escuchar la palabra del Señor. Quiero recordarle nuestros cultos cada domingo a las 11 de la mañana. Nos reunimos para este culto, el cual estamos terminando. Y luego los domingos a las 6 de la tarde, no te pierdas, vamos a tener otro culto. Estaremos estudiando Proverbios. Y el miércoles a las 7 de la noche oramos y estudiamos el libro de Filipenses, siendo más semejantes como Cristo Jesús. Gracias, mi querido hermano, queridas hermanas, todos los que hemos entrado, queridos familiares que hemos estado en este tiempo. Gracias por estar aquí reunidos frente a la palabra de Dios. Hemos tenido un buen grupo hoy día estudiando la palabra del Señor. Que el Señor les bendiga, que podamos estar sirviendo a nuestro Dios con todo nuestro corazón. Gracias, les esperamos esta tarde a las 6. Hoy día a las 6
para tener nuestro culto por la tarde y estudiar el libro de Proverbios. Dios les bendiga. Nos vemos pronto.